el cristiano y las tormentas en su vida. Y ese himno que acabamos de cantar, donde nos muestra, hermanos, que Cristo es nuestra roca fuerte. ¿Y por qué nosotros hablamos de que Él es nuestra roca fuerte? Porque en ocasiones nos sentimos a la deriva, en ocasiones nos sentimos como que nuestra vida necesita algo que la sostenga, que la soporte. Y es en esos momentos de dificultad, es en esos momentos de prueba, es en esos momentos de tribulación, o como lo vamos a ver en esta mañana, en esos momentos de tormenta. Así que vamos a leer un pasaje en Marcos capítulo 4, verso 35. Y yo sé que va a ser un texto largo, pero es necesario porque luego vamos a ir citando solamente a partes de él. Marcos capítulo 4, verso 35 hasta el capítulo 5, versículo 20. Dice la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar, hermanos. Glorioso y eterno Señor, cuán grande
es lo que nosotros podemos leer de todo lo que Jesús hizo mientras estuvo físicamente en este mundo. Padre, sabemos que toda la Escritura es inspirada por ti y útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, para hacer de nosotros hombres y mujeres enteramente preparados para toda buena obra. Sabemos que lo que tú has dejado como una historia para nosotros nos enseña, nos instruye, nos corrige y nos muestra, Padre, tu grandeza, tu amor, tu poder, pero también nos muestra nuestra debilidad, nos muestra nuestra incapacidad, nos muestra cuán frágiles somos, Señor, y cuánto te necesitamos. Así que permítenos aprender de estas historias para nuestras vidas, para fortalecernos y para aprender a enfrentar, Señor, las dificultades por las que todos los días atravesamos, y estamos seguros que hasta que lleguemos a las moradas celestiales estaremos atravesando, porque tú así lo has dicho por medio de tu palabra, que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución y que mientras estemos en este mundo tendremos aflicción. Así que ayúdanos, Padre, para que en esta mañana seamos fortalecidos en nuestro hombre interior y que podamos, Padre, tener cada vez más convicciones de que no importa lo que suceda en nuestras vidas, tu poder, tu gracia y tu misericordia siempre estarán allí para sostenernos, porque hemos creído en Cristo, quien es nuestra roca fuerte. Por medio de Él, te oramos, te alabamos y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, yo sé que es una historia bastante larga, se conectan ambas, y sé que posiblemente va a ser difícil abstenerse de decir muchas cosas. Espero lo puedan entender. No se van a tocar todos los aspectos que están allí, porque nos tomaría mucho tiempo, pero vamos a tomar ciertas aplicaciones que tienen que ver con nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Ahora bien, hermanos, el contexto de no solamente de este pasaje o estas dos historias, sino el contexto general, el contexto general de la carta a los romanos, nosotros de Marcos, perdón, sabemos que fue escrito para una audiencia romana. Así como nosotros sabemos que la carta de Mateo, el Evangelio de Mateo, fue escrito para una audiencia judía, por eso hay tantas referencias judías y tantas enseñanzas que no se explican, porque los judíos las entendían. Tantas profecías del Antiguo Testamento que se cumplían en Jesús para que los judíos entendieran que Jesús era el Mesías prometido. También sabemos que Lucas fue escrito para una audiencia griega que no creía mucho en la sabiduría de Jesús, y por eso es que se le presenta como un hombre más sabio, como un hombre más dotado de la sabiduría de Dios, y se lo presenta como el Hijo del Hombre en el Evangelio de Lucas, al igual que Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Era una audiencia creyente, pero que estaba apostatando de la fe, y por eso es que él tiene que iniciar con Juan 1:1 para mostrarles de que Jesús era Dios hecho carne. Y entonces nos encontramos con el Evangelio de Marcos, que fue escrito para una audiencia romana, y sabemos nosotros que los romanos tenían como estandarte el hecho de que el poder, la fuerza era la que conquistaba, la fuerza era la que dominaba, la autoridad era la que se imponía. Y en el Evangelio de Marcos se presenta a Jesús como teniendo más poder que cualquier otra persona, cualquier otro ser, cualquier otra entidad. Y se le presenta como teniendo poder sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre la naturaleza y sobre los demonios. Además, el Evangelio de Marcos, a pesar de ser el evangelio más corto, es el que más milagros menciona, es el que más milagros relata, y usted lo puede ver comenzando cómo comienza el evangelio a mostrar que Jesús tenía poder sobre las enfermedades, sobre los demonios, milagros sobre los espíritus,
milagros sobre la naturaleza. Ahí se relata un milagro que muchos de nosotros no lo veríamos como un milagro, y es el milagro de maldecir una higuera. Siempre vemos los milagros como trayendo bien, trayendo un beneficio, pero aquí vemos un milagro, y es que Jesús maldice una higuera y al otro día está seca, no solo de las hojas, sino desde la raíz, mostrándonos así que Dios, que Jesús tiene el poder sobre todo, a su manera y no como nosotros lo esperaríamos. Y también en el Evangelio de Marcos tenemos nosotros que, iniciando el Evangelio en el capítulo 1, verso 14 y 15, ya se comienza a hablar acerca de un reino. Porque recuerden, el Imperio Romano era un reino que tenía un emperador o un rey. Y en el Evangelio de Marcos se comienza a mostrar, versículo 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio, porque eso es lo que nos da entrada al reino de Dios, el arrepentimiento y el creer en el Evangelio, creer en el sacrificio de Jesús, creer que somos pecadores, creer que estamos en las tinieblas, para poder ahora ser salvados y hacer parte de ese reino. Así que es importante, hermanos, que tengamos en cuenta el contexto, porque eso nos va a mostrar del por qué se relatan estos milagros aquí. El milagro de Jesús calmando la tormenta y el milagro de Jesús teniendo poder sobre los demonios. Ahora, ¿cuál es el origen de las tormentas? Porque podemos hablar nosotros, bueno, Él tiene poder para controlarlos. Él tiene poder para traer paz, para traer tranquilidad. Pero ¿de dónde se originan entonces estas tormentas? Y digo tormentas porque en las dos, si ustedes notaron, en el uno vemos que hubo una tempestad en el mar, eso es una tormenta, y en el otro vemos que el espíritu tenía atormentado a este hombre. Entonces ahí estamos hablando de tormentas. Ahora, ¿cuál es el origen de las tormentas? ¿Dónde se originan? ¿Cuál es la causa? ¿Será que suceden cosas que simplemente Dios está esperando que pasen para saber cómo controlarlas? Como decía alguien, Él está esperando que le pasen el balón para hacer la jugada final. ¿O es Él el origen de todo lo que sucede? En Job, capítulo 23, vamos a ir un momentico a Job, capítulo 23, versículo 11 al versículo 15. Job 23, 11 al 15, dice la palabra de Dios: mis pies, está hablando Job, han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero escuche esto. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él, por lo cual yo me espanto en su presencia cuando lo considero, tiemblo a causa de Él. Cuando uno lee los primeros versículos que citamos, versículo 11 y versículo 12, teniendo nosotros esa filosofía griega, la ley de la retribución, es decir, si tú te portas bien, te tiene que ir bien, entonces uno esperaría que la vida de Job hubiese sido diferente. Pero aquí encontramos nosotros que aunque Job guardaba los mandamientos de Dios, andaba en su camino, no se apartaba de él, guardaba en su corazón las palabras de Dios, y dice, más que mi comida, vino a su vida situaciones muy difíciles que nosotros ya conocemos y que Job más adelante va a decir, estoy atormentado. Y dice Job, y muchas cosas hay como estas en él. Muchas cosas como ¿cuáles? Muchas cosas como que Dios trae tormentas a nuestra vida, aun cuando nosotros estamos andando en integridad, aun cuando nosotros estamos viviendo en su palabra. Aún en esos momentos,
Dios determina algo en nuestras vidas y sucede. Cosas que posiblemente para nosotros no sean buenas, pero que en las manos de Dios siempre traen un propósito positivo. Ahora, esas son las cosas que Job menciona, pero vayámonos a lo físico, en la naturaleza. ¿De dónde vienen los tsunamis, los maremotos, los huracanes, los tornados y todas esas cosas? Porque nosotros tenemos la explicación científica, es decir, la ciencia lo puede explicar. Bueno, los huracanes y las demás cosas, el calentamiento global, el cambio climático, los vientos congelados, las corrientes de aire que se encuentran, y entonces, pero esa es la explicación científica. Pero ¿cuál es la explicación divina? En el Salmo capítulo 107, Salmos capítulo 107, versículo 23 al 25, dice la palabra de Dios: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto, escuchen lo que dice, las obras ¿de quién? De Jehová, y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. ¿Quién hace eso, hermanos? La madre naturaleza, como cree la ciencia, y los que no creen en la inspiración de Dios o en la creación de Dios. ¿Es la madre naturaleza la que controla la misma naturaleza? ¿O es Dios controlando la naturaleza? ¿Es Dios con su poder detrás de todo lo que sucede en la vida del hombre y en la naturaleza que nos rodea? Aquí dice, los que han descendido a las aguas, ellos han visto las obras de Jehová, porque ¿habló quién? Dios, e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Dios le da orden al mar, Dios le da orden a los vientos, Dios le da orden a toda la creación, así como le dio una orden a una higuera, donde le dijo, nadie jamás coma de ti higos, y la higuera se secó, porque Dios tiene el poder, al igual que Jesús tiene el poder de todas estas cosas. Ahora, uno podría decir, bueno, pero hay cosas que suceden porque nosotros las ocasionamos. Sí y no. Suceden porque nosotros somos responsables, pero no del todo están fuera de la voluntad de Dios, porque Dios gobierna absolutamente todo. En Hechos capítulo 4, y qué bueno porque este pasaje nos muestra algo que sucedió en la vida de Jesús, y al igual que en Job, uno esperaría que, bueno, Jesús fue íntegro, no pecó, jamás hubo pecado en él, pues todo le debía haber salido bien en la vida. Pero aún así, con toda la integridad de Jesús, vino a su vida momentos difíciles, vino a su vida momentos de tormento, como él mismo lo declara en la oración en Getsemaní. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces en Hechos capítulo 4, versículo 24, dice la palabra de Dios, y ellos en la iglesia, cuando Pedro y Juan regresan a ellos y le cuentan lo que habían sufrido por parte del concilio, dice, y ellos, los que recibieron la noticia, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, escuche esto, que es un atributo de Dios, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Escucha, hermano y hermana, versículo 27 nos muestra los causantes de todo lo que le sucedió a Jesús, los autores físicos, materiales de lo que le sucedió a Jesús.
Pero en el versículo 28 encontramos nosotros la soberanía de Dios. Dios detrás de todo lo que estaba pasando en la vida de Jesús. Dios está detrás de todo lo que pasa en nuestras vidas, hermanos. No olvidemos eso, porque a veces perdemos de vista esa verdad. Y comenzamos a culpar a las personas, y comenzamos a culpar las cosas, y comenzamos a culpar el calentamiento global, los que echan basura, los que hacen esto, y nos olvidamos que Dios está detrás de todo. Pensamos que Dios dejó el mundo en manos del hombre, y como decía alguien, le dio cuerda y lo soltó. No, hermanos, Dios está detrás de todo. Detrás de las tormentas físicas, detrás de las tormentas espirituales, detrás de todo lo que sucede en nuestras vidas. Y aquí tenemos, hermanos, que Dios estaba detrás de todo lo que estaba aconteciendo con Jesús, sin quitarle al hombre la responsabilidad por lo que él hace. Ahora, aquí nosotros vamos a tener en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, en los primeros versículos, versículo 36 en adelante, tenemos nosotros que hay una tormenta externa. Es decir, ellos están enfrentando una tormenta externa, física, porque hay una tempestad en medio del mar en la que ellos sentían que iban a morir. Pero luego, en Marcos capítulo 5, versículo 14 y 15, aquí hablamos de una tormenta interna, algo que está sucediendo en el interior. Y es eso lo que a veces pasa con nosotros. En ocasiones nos enfrentamos a cosas que están externamente en nuestra vida, y en ocasiones estamos viendo cómo hay tormentas en nuestro corazón. Y eso es lo que tenemos nosotros en estos dos relatos. Pero para que lo hagamos un poco más práctico y nos podamos identificar con estas dos historias, preguntémonos en esta mañana, hermanos, sinceramente, delante de Dios, ¿cuál es la tormenta que hay en mi vida en este momento? Y si usted dice, bueno, yo no veo ninguna, puede ser que usted no esté consciente de lo que pasa en su vida, porque siempre nos estamos enfrentando a tormentas físicas o emocionales. Siempre hay algo que afecta a nuestros corazones o siempre hay algo que afecta a nuestro entorno. Así que preguntémonos, hermanos, en esta mañana. Puede ser una tormenta externa. ¿Y a qué me refiero con una tormenta externa? Puede ser una enfermedad que está atacando mi cuerpo físico. Puede ser la economía, que afecta también nuestra parte física. Puede ser la economía que está siendo afectada por una falta de empleo. A veces nosotros nos vemos afectados por esa situación, la falta de empleo, la falta de ingresos, porque podemos tener un empleo, un trabajo, pero no estamos produciendo lo que debiéramos. Pueden ser las deudas. A algunos les afecta bastante las deudas, porque no saben cómo poder pagar las deudas que tienen. Puede ser para muchos hermanos nuestros, y aquí hay muchos hermanos que han sufrido esto, el desplazamiento de su país, de donde viven o de sus tierras. Les ha tocado emigrar a otros lugares por desplazamiento forzado, porque las condiciones económicas, las condiciones físicas, las condiciones de seguridad en ese lugar no eran las mejores. Y hay desplazamiento y eso se convierte en una tormenta en la vida de muchos de ellos, como un video que compartía el hermano Fermín por Facebook, donde una muchacha llama a su familia en Venezuela y le sonríe. Sí, mamá, no te preocupes, estoy bien. Sí, mamá, ok, sí, saludos a todos por allá. Y una vez cuelga, se derrama en lágrimas porque está fuera de su tierra, porque no está con su familia. Así que muchos han enfrentado esta situación. Puede ser la soledad, un hombre abandonado por una mujer abandonada por su esposo, hijos que han sido abandonados por sus padres, padres que han sido abandonados por sus hijos. Puede ser la soledad, no sé, hermanos, cuál estoy tratando de especular o tratando de encontrar algo con lo cual nos identifiquemos, a lo que nos referimos con tormentas externas. Ahora, puede ser una tormenta interna, una traición. Me han traicionado y las traiciones duelen, hermanos. Duelen las traiciones. Hieren. Lloramos. Posiblemente no digamos nada externamente. Posiblemente las lágrimas no se noten en nuestros ojos, pero están aquí en el corazón.
porque hemos sido traicionados, porque hemos sido abandonados por alguien en quien confiábamos. Un esposo, una esposa. Puede ser un pecado oculto que nos está atormentando, que nos da temor confesarlo, que nos da temor acercarnos a Dios para encontrar su perdón, que nos da temor decirle a alguien que estamos luchando con un pecado del cual no hemos podido salir, porque no queremos que perder esa imagen que ya hemos ganado. Puede ser un pecado oculto, que está acá adentro, que nos está carcomiendo. Puede ser la duda ante las circunstancias, la duda ante el futuro. Incluso muchos creyentes dudan si realmente son o no son hijos de Dios. Y eso puede ser una tormenta interna. Puede ser algo que nos sucedió, que nos está ocasionando amargura, rencor, que no nos permite perdonar, que a veces nosotros mismos decimos, yo soy capaz de perdonar todo, pero esto jamás. O yo he perdonado, pero no soy capaz de olvidar, y eso atormenta, porque la persona que vive en esa condición no tiene paz, no tiene tranquilidad. Podemos ser nosotros los padres con hijos rebeldes, que no se sujetan, que cuestionan la autoridad, que nosotros sentimos que hemos perdido el control sobre ellos, la influencia, porque es más fácil que escuchen a sus amigos, la televisión, la internet, la música, que los consejos que nosotros le damos. Puede ser un problema con la pareja, puede ser una diferencia como pareja, puede ser que ya nosotros sintamos que no nos entendemos, que eso que al principio nos unía, ahora nos está separando. No sé, hermanos, cuántas cosas pueden ser. Hay jóvenes que a veces no le encuentran sentido a sus vidas y eso les atormenta. No saben para qué están, no saben qué van a hacer con su vida. No saben si lo que están haciendo realmente tiene propósito en su vida. Hay incertidumbre en ellos. Hay hijos que cuando ven también a sus padres en dificultades, en crisis, también caen en tormentos, porque no saben si van a permanecer los padres juntos. Porque ya tienen que comenzar a enfrentarse a la realidad. Bueno, y si se separan mis padres, ¿con quién me voy? Hijos que están sufriendo. Y a veces nosotros pensamos que los niños no tienen nada de qué preocuparse. Como alguien decía, le decían a alguien, ¿y usted con tantos problemas? ¿Y usted es capaz de dormir? Le dices, yo duermo como un bebé. Le dice, ¿cómo como un bebé? Sí, me despierto cada 3 horas llorando. Porque así duermen los bebés. Cada 3 horas se despiertan llorando. Hermanos, los niños también tienen dificultades. Los niños también enfrentan a veces, desde edades muy tempranas, crisis emocionales. Y debemos estar muy pendientes de ellos. Debemos estar muy atentos a ellos. No sé, hermanos, cuántas cosas pueden pasar en nuestras vidas. No sé cuántas cosas pueden estarnos atormentando, sean externas o sean internas. Hay una historia en Primera de Samuel, en el capítulo 1, que se compartía con las hermanas hace ya un tiempo y que nos habla de los tormentos, de las angustias que pueden sobrevenir a un creyente. No solamente a cualquier persona, sino a un creyente. Porque aquí tenemos a una mujer creyente. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 14 al 16, dice la palabra de Dios. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana, la mujer del Cana, le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada, o como dicen otras versiones, atormentada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Aquí tenemos a una mujer casada con un hombre de Dios, Ana, a quien Dios no le había concedido tener hijos. Y eso la atormentaba. Eso le afligía.
Y ella dice, soy una mujer atribulada de espíritu. Su alma estaba afligida. En su interior tenía dificultades que la llevaron a ir al templo de Dios y a comenzar a orar, pero sollozando o murmurando entre dientes, al punto que Elí, un hombre de Dios también, hizo lo que muchas veces nosotros hacemos, y es juzgar sin conocer lo que está pasando en la persona. Y comenzó a Elí a decirle, bueno, mujer, te emborrachaste, estás ebria. Y la mujer le dice, no, Señor mío, no estoy ebria. No me tengas por una mujer ebria porque hago esto. Soy una mujer atribulada de espíritu. Hermanos, yo no sé si en esta mañana alguno de los que estamos aquí nos encontramos así. Si estamos atribulados de espíritu. Porque algo está pasando en nuestras vidas, sea externo o sea interno, y nos está afligiendo, nos está atribulando, nos está atormentando. No nos permite conciliar el sueño muchas veces, no nos permite concentrarnos. A veces suceden cosas pero ¿y qué pasó? No sé, estaba pensando en otra cosa. Porque la mente no es capaz de concentrarse. Porque no somos capaces de hacer algo con todos nuestros sentidos allí, porque algo está allí, martillando, martillando, martillando. Esa intranquilidad, esa crisis emocional por la que atravesamos, esa preocupación de no saber qué vamos a hacer, de no saber cómo solucionar esa situación a la cual nos estamos enfrentando. ¿Cuánto puede afectar una tormenta, hermanos? ¿Cuánto puede afectar la vida de un creyente? En Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 5, miremos lo que estaba pasando en la vida de este hombre y todo lo que le estaba produciendo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Miren, hermanos, lo que estaba pasando en la vida de este hombre. Varias cosas, voy a mencionar solamente 4, que podrían ser más, que ocasionan en la vida de un creyente cuando nosotros estamos pasando por una aflicción y que permitimos que esa aflicción comience a dominarnos y no encontramos la solución en Dios. Número 1, nos alejamos de los que tienen vida espiritual, porque si usted nota, dice en el versículo 3, y tenía su morada en los sepulcros. ¿Quién vive en los sepulcros? Los muertos. Allá es donde tienen los restos de las personas su morada. Este hombre vivía en los sepulcros. Muchos creyentes, cuando estamos pasando por una situación como de aflicción, de tormento, de tribulación, comenzamos a alejarnos de los que tienen vida espiritual. Y comenzamos a refugiarnos en los que están muertos espiritualmente, en los incrédulos, aún en nuestros familiares. Hay muchos creyentes que cuando tienen un problema, en vez de buscar ayuda con sus hermanos en Cristo, van y le cuentan su problema a su madre, a sus hermanos, a, entre comillas, su mejor amigo, porque no entiendo cómo un creyente pueda tener de mejor amigo un incrédulo, cuando es un enemigo nuestro espiritual. Pero van y le cuentan eso a, entre comillas, su mejor amigo, humanamente hablando, cuando debiéramos nosotros buscar ayuda con los que tienen vida espiritual. ¿Pero por qué sucede esto, hermanos? Porque nos apartamos, porque no encontramos la ayuda en Dios cuando estamos pasando por momentos de aflicción. Número 2, nos rebeldizamos y no escuchamos a Dios ni a aquellos que nos están mostrando los límites que Dios nos ha puesto para que nosotros no sigamos descarriándonos.
autojustificándonos en la situación por la que estamos pasando. Mire, ¿qué es lo que intentaban hacer con este hombre? Dice en versículo 4, muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. A veces, hermanos, nosotros, cuando estamos hablando con un hermano que está pasando por problemas, por crisis, le decimos, mira hermano, está bien que tú te sientas así, está bien que tú experimentes eso, pero no te puedes airar, hermano. Tú no puedes guardar rencor. Tú no puedes vivir con enojo. Tú no puedes vivir con indiferencia. Es tratando de atarle para que él no se siga viviendo en esa rebeldía. Pero ¿qué pasa con la persona? Bueno, la persona no quiere sujetarse. Ella quiere darle rienda suelta a todo lo que está sintiendo emocionalmente. Aquí trataban de atar al hombre con cadenas, con grillos, pero ¿qué hacía con eso? Los hacía pedazos. Nadie lo podía dominar. Y eso sucede con muchos creyentes. Nadie los puede dominar. Nadie les puede decir algo. Son incontrolables. Dicen, ahora voy a hacer lo que yo quiero, porque siempre he estado sujeto, porque siempre me he tenido que abstener. Ahora voy a hacer lo que yo quiero. Hermanos, eso pasa en la vida de un creyente muchas veces. Pero también vemos nosotros que cuando se traspasan los límites, nos hacemos daño. Porque si usted nota, hermanos, en el versículo 5, dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. No solamente se hería con las piedras, sino que cuando él trataba de soltarse los grillos y romper las cadenas, eso le iba a traer dolor en sus manos, le iba a herir sus manos, él se iba a cortar, él iba a aparecer muchas veces con moretones en su cuerpo. Y no solamente eso, se hería con piedras, se autoflagelaba, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros caemos en esa condición? Por ir en contra de la voluntad de Dios, por no buscar la ayuda en Dios, terminamos hiriéndonos, terminamos haciéndonos daño a nosotros mismos. Pero también, cuando nosotros estamos afligidos y hablamos en esas condiciones, muchas veces hablamos cuestionando a Dios y cuestionando su soberanía. Este hombre, cuando llegó a la presencia del Señor, comenzó a hacer eso, a cuestionar a Dios. ¿Qué tienes conmigo, Señor? ¿Por qué has venido a atormentarme? En Job, capítulo 7, versículo 11 al 21, por eso les decía que Job es un gran ejemplo de lo que es pasar por tormentas externas e internas, porque a Job le sobrevinieron ambas. Y en Job, capítulo 7, versículo 11, dice, por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abominó de mi vida, no de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitan mi rebelión y perdonan mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Si usted nota, hermanos, las palabras de Job son palabras fuertes, son palabras de cuestionamiento, son palabras de queja, son palabras de reproche, pero él da la razón por la cual él dice todo esto. Versículo 11, no refrenaré mi lengua y hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma.
Hermanos, cuando nosotros atravesamos por dificultades, no pensemos simplemente que eso se me pasa, porque a veces pensamos nosotros así. No, eso se me pasa. No es verdad, hermanos. Cuando nosotros no hemos aprendido a atravesar las tormentas de la mano de Dios, nosotros hablamos. Y cuando hablamos, de nuestros labios salen palabras como estas, en las cuales comenzamos a cuestionar a Dios, la soberanía de Dios, a decir cosas que después decimos, ¿qué dije eso? Y que tenemos que ir a pedirle perdón a Dios o pedirle perdón a las personas que les hemos dicho esas cosas, porque no las hemos dicho en un estado espiritual bueno, las hemos dicho en un estado emocional de aflicción y de tribulación. Las tormentas, hermanos, traen dificultades, y si nosotros no aprendemos a encontrar en Dios reposo, nos van a traer heridas, aflicciones, y vamos a decir muchas cosas de las cuales después vamos a tener que arrepentirnos. Ahora, ¿cómo reacciona la carne cuando es confrontada? Porque puede que no estemos pasando por una aflicción, pero esa aflicción nos lleva muchas veces a actuar en la carne, como le sucedió a Job. ¿Cómo reacciona la carne cuando es confrontada? Si vamos a Marcos nuevamente, capítulo 5, y utilizo la figura del endemoniado para hablar de la carne, porque eso es lo que sucede con una persona que está viviendo en el pecado, lo que actúa en la carne. Él está siendo influenciado no por Dios, sino por el príncipe de la potestad del aire, que sigue influenciando aún en la vida de algunos creyentes, porque los lleva a hacer obras que no son del Espíritu, sino que son obras de la carne. En Marcos capítulo 5, verso 6, dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Mire cómo reacciona este hombre endemoniado. Él reconoce la autoridad de Jesús, pero una vez se enfrenta a Jesús, le dice, te ruego que no me atormentes. ¿Por qué dice él, te ruego que no me atormentes? Bueno, porque Jesús le estaba dando una orden, y la orden era al Espíritu, sal de él. Hermanos, a veces nosotros, cuando somos confrontados, porque hemos estado desanimados, o porque hemos estado en una aflicción, en una prueba, pero luego esa aflicción, o esa prueba, o ese tormento, nos lleva a nosotros a caer en el pecado, entonces debemos ser confrontados por eso. Y cuando somos confrontados, ¿cómo reaccionamos? Bueno, reaccionamos defendiéndonos. Reaccionamos con enojo, porque pensamos que la persona que nos está confrontando no nos entiende. Porque pensamos que la persona que nos está confrontando nos quiere hacer daño. Y reaccionamos. Reaccionamos con ira. Reaccionamos con rencor. Reaccionamos con amargura. A veces reaccionamos aún con falta de perdón. No queremos perdonar. Aunque Dios nos está confrontando, no queremos perdonar a la persona. ¿Y quién es el que nos confronta, hermanos? Es Dios. Porque es su palabra la que nos dice lo que estamos haciendo mal. Y es su palabra la que nos dice lo que nosotros debemos hacer. Pero nosotros pensamos que la persona que nos está haciendo ver ese pecado en nosotros, esa persona es nuestro enemigo. Y le decimos, ya no me atormentes más, déjame tranquilo, déjame así, no me digas nada. Pues así reacciona la carne, no el espíritu. El espíritu jamás reaccionará así, porque el espíritu siempre está dispuesto. Es la carne la que se revela, es la carne la que pone barreras, es la carne la que no quiere escuchar, es la carne la que no quiere atender. Es la carne, hermanos, que se siente atacada, porque nos sentimos atacados. Sentimos que nos quieren hacer daño. Sentimos que nos quieren es destruir. En realidad, lo que Dios está buscando cuando coloca personas a nuestro alrededor que nos confronten por nuestro pecado, es ayudarnos para producir en nosotros arrepentimiento. En 2 Corintios, capítulo 7, versículo 8, el apóstol Pablo le escribe
después de haberle escrito la segunda carta, que algunos dicen que fue la tercera carta porque ya les había escrito otra carta, pero el hecho es que tenemos dos cartas, y la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 8, Pablo haciendo referencia a esa primera carta, o a otra carta que algunos dicen que está perdida o está aquí introducida en esto, pero que no está en orden, dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Cuál fue el propósito del apóstol Pablo escribir esa carta? Que fue fuerte y él lo reconoce. Dice, hermanos, la carta que les escribí fue fuerte. Pero ¿cuál era la razón, hermanos? Producir en ellos arrepentimiento. Hermanos, a veces las confrontaciones son fuertes. A veces son dolorosas. Yo no sé si usted lo ha experimentado. Yo lo he experimentado. Son dolorosas las confrontaciones. Cuando nos confrontan por nuestro pecado. Pero son buenas. Porque si nosotros nos contristamos según Dios y no según la carne, no salimos diciendo, es que ese hermano no me entiende, es que como él nunca ha pasado por eso, es que ellos no comprenden mi situación, es que ellos me están juzgando. No si nos contristamos según la carne, sino que si nos contristamos según el Espíritu, será bueno para nosotros, porque va a producir arrepentimiento. Y eso es lo que Dios busca, hermanos. Una aflicción me puede llevar a mí a caer en la amargura, en el enojo, en el resentimiento, en el rencor, en la ira, en hablar lo que no debo, y estoy pecando. Y Dios me confronta por ese pecado, para que yo reaccione, para que yo me arrepienta. Ahora, ¿cuál fue el resultado de los dos milagros? ¿Cuál fue el resultado de esos dos milagros? Si nosotros leemos en Marcos capítulo 4, versículo 39, dice, y levantándose, está hablando de Jesús, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, o como dicen algunas versiones, y hubo serenidad en el mar, hubo tranquilidad en el mar. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos viajado en naves en el mar. Yo por lo menos recuerdo haber ido 2 veces a Ladrilleros, a Huanchaco, y hay que pasar por una parte que le llaman el Salto del Tigre. Y eso es, o el Paso del Tigre. Y es una zona donde hay el mar, no sé qué es lo que pasa allí, si se encuentran las corrientes, y las lanchas pequeñas brincan, saltan, ¿ya? Y hay el peligro de que usted se caiga de la lancha, y por eso le piden a usted que se agarre, que se aferre, le ponen chaleco, porque es difícil. Pero llega usted cerca a las playas donde el mar es sereno. Llega usted al muelle en una tranquilidad que pareciera que usted estuviese andando por una autopista. Bueno, eso pasó en esa ocasión. Después de pasar ese momento difícil de tormenta, el Señor se levanta, manda al viento y al mar, y el mar queda sereno. Pero vemos también en el capítulo 5, versículo 15, lo que pasó internamente en este hombre. En el capítulo 5, versículo 15 dice, y vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado el demonio y que había tenido la legión sentado. Ya no andaba gritando, ni saltando, ni hiriéndose. Vestido, ya no andaba desnudo, porque así era como andaba este hombre, desnudo. En su juicio cabal, con sus 5 sentidos puestos. Y la gente tuvo miedo. Escuche, ¿cuáles fueron los resultados de los 2 milagros? Hubo paz, hubo tranquilidad. Hermanos, hay un dicho muy popular que dice, después de la tormenta viene la calma. Y Dios muchas veces nos permite experimentar esas situaciones.
calma, paz, serenidad, tranquilidad, aún en medio de lo que está sucediendo en nuestro alrededor. ¿Qué sucedió con este hombre que después de ser una persona incontrolable, con la que no se podía sostener un diálogo, porque estaba endemoniado, la gente no se le arrimaba, por eso vivía en los sepulcros, por eso lo tenían que atar? Yo creo que había perdido la capacidad de relacionarse con las demás personas, porque dice que después del milagro es que él tiene cabal juicio. ¿Qué quiere decir? De que muchas de las cosas que decía antes eran incoherentes. Eran las palabras de, como decimos nosotros, un loco frenético, ¿ya? Pero después de eso, nosotros nos encontramos con un muchacho que está tranquilo, está sereno, que escucha lo que se está diciendo y que ahora puede tener una conversación razonable con Jesús. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos podido nosotros sostener una conversación con un hermano porque se descontrola, porque se altera, porque se sale de sus cabales? Solo el poder de Dios puede ayudarle, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que experimentar situaciones, aún con la pareja o con los hijos, en los cuales no se puede hablar? Se termina en pleitos, se termina en peleas, se termina en gritos, se termina en ofensas, se hieren, se sacan a relucir cosas del pasado. Hermanos, es porque no estamos en nuestro cabal juicio, es porque no estamos experimentando la paz que debe gobernar nuestros corazones. Pero el milagro de Jesús ocasionó que este muchacho ahora pudiera sentarse y escuchar y pudiera hablar cosas coherentes. ¿Por qué? Porque ahora Jesús había trabajado en su corazón. Ahora, ¿qué hizo este hombre? Aceptó lo que Jesús le quería enseñar. Aceptó que solamente el poder de Dios podía ayudarle en su vida. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Yo sé, y hablo por mí, que muchas veces en un momento de aflicción decimos muchas cosas. Salen de nuestro labio muchas cosas. Y como decía un hermano, este músculo que tenemos no tiene hueso y por eso se mueve para cualquier lado y por eso decimos tanta cantidad de cosas que después tenemos que reconsiderar lo que hemos dicho, pero las decimos en un momento de aflicción. Pero cuando el Señor ha traído paz a nuestros corazones, es entonces cuando nosotros podemos razonar y decir, Dios tenía razón al permitir que yo pasara por esta situación. Él quería formar algo en mi vida, lo cual yo no entendía en ese momento. Y Job, que es un gran ejemplo para esto, en el capítulo 42, versículos del 1 al 6, nos enseña, hermanos, del por qué Dios permite esas tormentas en nuestra vida, para luego enseñarnos algo para nosotros. Job capítulo 42, versículo 1 al 6 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿A dónde vio Job a Dios? ¿Dónde lo vio? En el sufrimiento, hermanos. En el sufrimiento. A veces nosotros perdemos de vista a Dios en el sufrimiento. Y todo lo que vemos es lo que nos rodea, como Pedro, cuando caminó sobre las aguas del mar. Mientras tenía sus ojos puestos en Jesús, pudo andar sobre las aguas. Cuando perdió de vista la figura de Jesús y vio lo que le rodeaba, comenzó a hundirse. Job dice, ahora mis ojos te ven. Escuche, todavía Dios no le ha restituido nada. No podemos pensar, bueno, es que claro, ya Dios
le recompensó, le devolvió todo. No, Señor, eso todavía no ha pasado. Eso pasa en el versículo 10. En estos momentos, Job está en su sufrimiento. Y Job dice en esos momentos, de oídas te había oído. Es decir, yo sabía que tú lo podías todo. Yo sabía que tú podías hacer todas las cosas que quisieras. Y por eso yo estaba tan tranquilo, porque tú me habías dado todo. Pero ahora, en medio de la aflicción, mis ojos te ven. Ahora sí he experimentado tu poder soberano, que tú das y que tú quitas, que tú bendices, pero también traes aflicción a nuestras vidas. Ahora mis ojos te ven. Hermanos, hace falta que veamos a Dios detrás de todo lo que sucede, aún detrás de esto que nos tiene tan consternados, no solo a nosotros, sino a todo el mundo, con esto del COVID-19. Que muchos piensan, se están acercando los dolores de parto. Yo no sé, hermanos, si usted estudia la historia, se dará cuenta que antes han habido epidemias más mortales y más severas que esta. Esta no se le acerca ni a un 2% a una de las epidemias más grandes que hubo, como la gripe española o la peste negra, la fiebre bubónica. Pero nos afligen todas estas cosas. La pregunta es, ¿vemos a Dios detrás de todo esto? ¿O pensamos simplemente que son circunstancias a las cuales necesitamos adaptarnos? Y es verdad que necesitamos adaptarnos, pero no perdamos de vista, hermanos, que Dios puede deshacer una cosa de estas en el momento que Él desee, o levantar una peor que estas, si es su voluntad. Dios tiene el poder, Dios tiene el control. Lo que nosotros necesitamos es aprender a vivir en medio de las dificultades. No porque Dios se complazca viéndonos en el sufrimiento, no pensemos eso. No pensemos, bueno, entonces usted me está presentando un Dios que nos aflige y que nos aflige y que nos trae pruebas y tormentas porque Él se deleita. No, hermanos. Dios se deleita en hacernos bien. Su palabra lo dice. Dios se deleita en hacernos bien. Me gozaré con vosotros haciéndoles bien. Dice la palabra, mis pensamientos para con vosotros son pensamientos de paz. Pero eso no quiere decir que Dios no tenga que tratar muchas veces con nosotros, porque Él sabe, hermanos, que el sufrimiento es una herramienta eficaz para formar en nosotros el carácter de Cristo. Alguien decía en una ocasión, nuestras lágrimas irrigan el fruto del Espíritu. Nuestras lágrimas irrigan muchas veces el fruto del Espíritu. Las lágrimas que derramamos en medio de un sufrimiento es lo que a veces nos ayuda a crecer en el Espíritu, porque entendemos que lo único que nos queda, hermanos, es parecernos más a Jesús. Salmo 119, versículo 67 al 71, dice la palabra de Dios. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón como el de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Verso 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno es para nosotros a veces, hermanos, ser humillados. Bueno es para nosotros a veces ser afligidos, para que aprendamos los estatutos del Señor. Jesús calmó una tempestad física, Jesús calmó una tormenta espiritual. ¿Para qué? Para prepararlos a ellos, para enseñarles que confiaran en Él, para enseñarles que en el único que podemos hallar paz es en Él. Ese muchacho que fue sanado, después de ser sanado, después de ser liberado, miren cuál fue la reacción de él. No se quería separar de Jesús. Verso 18. Hermanos, quien ha sido libertado de su pecado, no se quiere separar de Jesús. Quien realmente ha experimentado la libertad que da Dios en su espíritu, a nosotros, no se quiere separar del Señor. Puede pasar por momentos de aflicción, puede pasar por momentos de tribulación, puede incluso pensar en apartarse, pero no se va, ahí se queda. Y este hombre es una evidencia de ello, porque en el versículo 18 dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él.
Él sabía que solo en Jesús podía hallar paz en su corazón y por eso quería continuar con él. Pero ese fue el ruego de este hombre. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús no le dijo, pues, tienes pinta de ser buen apóstol. Creo que vas a ser un excelente maestro. No. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No. No me vas a seguir ahora. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Hermanos, todas nuestras peticiones no nos van a ser concedidas. Yo puedo querer algo, pero la voluntad de Dios puede ser otra. Y tengo que aprender a aceptar su voluntad. Este hombre quería seguir a Jesús. Jesús le dice, me vas a seguir, pero de otra manera. Me vas a seguir contándole primeramente a tu casa y a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. En este sentido, Jesús lo hizo un evangelista y un predicador de la misericordia y de la gracia de Dios. Y eso debemos ser nosotros, hermanos, comenzando por nuestros hogares. A veces pensamos en el mundo afuera y no estamos viendo el hogar, los familiares, las personas que tenemos cerca de nosotros. Cuando el Señor nos libera, lo hace con un propósito, y es que seamos útiles en sus manos. El Señor libertó a este hombre del poder de las tinieblas y le dio vida. Lo mismo que ha hecho con nosotros según Efesios capítulo 2. Nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha dado vida. El Señor nos libera de las tormentas físicas o externas que a veces suceden en nuestra vida, para que mostremos a los demás la misericordia de Dios, para que mostremos a los demás la gracia y también la soberanía de Dios. Hermanos, no pasemos por las pruebas simplemente esperando, diciendo, esto va a pasar en algún tiempo. No, aprendamos. Alguien decía que cuando él pasaba por una dificultad en su vida, le pedía a Dios que le ayudara a aprender de esa dificultad todo lo que tenía que aprender, porque él sabía que si no aprendía todo en ese momento, nuevamente Dios lo iba a volver a hacer pasar por eso, porque cuando Dios da una clase la da completa, Él no la deja a medias. Cuando Dios nos quiere enseñar algo, lo enseña por completo. Te haré entender y te enseñaré. Dios no deja las clases a medias. Y si yo no aprendo en la primera, aprendo en la segunda o aprendo en la tercera, pero Dios me quiere enseñar. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a aprender en esa primera ocasión todo lo que necesitamos aprender. Ahora, no sé si hayan incrédulos o no creyentes, no hijos de Dios que estén viendo esta meditación. Si usted todavía vive sin haber reconocido el pecado en su vida, sin haberse arrepentido, usted está siendo controlado por las huestes espirituales de maldad, por el príncipe de la potestad del aire, como dice Efesios 2, versículo 3. Usted está muerto espiritualmente. Y la única forma en la que usted puede tener vida y paz en su corazón es buscando a Jesús. Pero aquí hay algo que no quiero dejar por fuera para terminar. ¿Quién buscó a quién? Porque cuando nosotros leemos dice que al descender la barca, al bajar Jesús de la barca, el endemoniado vino a su encuentro. Pero la pregunta es, ¿quién buscó a quién? ¿Acaso no fue Jesús el que les dijo que fueran a ese lugar? Fue Jesús, hermanos, buscando a este hombre. Cuando usted y yo estamos pasando por pruebas, por tribulaciones, es Dios buscándonos a nosotros. Y nos envía una persona, y nos envía otra persona, y nos habla por medio de su palabra, y nos habla por medio de una meditación. Es Dios buscándonos. Pero nosotros debemos hacer nuestra parte. Debemos acercarnos a Él. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Yo no sé qué pruebas, qué tormentas, qué angustias, qué aflicciones tengamos en esta mañana. Si son externas, si son internas, pero de algo sí estoy seguro. Dios quiere liberarnos de todas ellas. Dios quiere librarnos. Dios quiere ayudarnos. Él quiere que tengamos un cabal juicio. Él quiere que estemos en paz. Él quiere que estemos tranquilos. No nos sigamos autojustificando para actuar en la carne por la dificultad por la que estamos pasando. No defendamos nuestra posición carnal
cuando hacemos mal, diciendo que es por lo que estoy viviendo que estoy actuando así. No, hermanos, busquemos en Cristo la solución a nuestra aflicción, a nuestra tormenta. Los que descienden al mar han visto las obras de Dios. Y si usted va a Salmo 117 para terminar, 107, perdón. Termino con ese salmo, Salmos 107, que primero nos habla de lo que hace el Señor, pero luego dice, versículo 33, Él convierte los ríos en un desierto y los manantiales de aguas en sequedades. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. ¿Para qué es que Dios hace todas estas cosas? Versículo 37. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. ¿Qué está buscando Dios en nosotros, hermanos? Fruto. ¿Cuál fruto? El fruto del Espíritu, que no es más que el carácter de Jesús en nuestras vidas. No permitamos que las aflicciones nos hagan perder de vista, hermanos, el poder soberano de Dios y el propósito de Dios. Y es quitar de nosotros todo lo que no permite que produzca fruto. En una ocasión, un escultor estaba haciendo de una gran roca de mármol, iba a tallar un animal y alguien le preguntó, ¿y qué va a hacer usted allí? Voy a hacer un caballo. Le dice, ¿y cómo hace usted para sacar un caballo de esa gran roca de mármol? Y él dice, sencillo, esto es completamente sencillo. Le quito todo lo que no se parece a caballo y queda el caballo. Eso es lo que hace Dios. Nos quita todo lo que no se parece a Jesús para que sea Jesús quien se refleje en nuestras vidas.